Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Compartimos una vez más la palabra de Dios para este fin de semana que es importante para la nación argentina porque estamos participando de elecciones legislativas, un día de comicio, de elecciones internas abiertas, de las PASO. Pero estamos en el mes de la Biblia, estamos en el mes de septiembre, mes que para nosotros es muy particular, muy especial porque celebramos este maravilloso libro que tenemos. Y es una buena oportunidad también para tener presente el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Y puntualmente quiero proponerte una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Por qué esta pregunta? Porque, en realidad, cuando hablamos de una relación con Dios, cuando hablamos de conocer a Dios, tener amistad con Dios, tener intimidad con Dios, que es lo que estamos llamados a construir en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, la Biblia, la palabra de Dios es fundamental, porque es la palabra revelada. Si queremos conocer a alguien, si queremos relacionarnos con alguien, debemos oírle, ¿verdad? Debemos atender a su palabra, como también, por supuesto, tenemos que comunicarnos con esa persona, hablarle, expresarle lo que hay en nuestro corazón respecto de esa persona y de nuestra relación con ella. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos que relacionarnos con la palabra. ¿Cuál es la relación que tenemos con la palabra? Digo porque creo que aún en el contexto de creyentes, de cristianos, muchas veces nos acostumbramos, nos familiarizamos con la Biblia, con la palabra de Dios y perdemos mucho de su sustancia, de su esencia y de su maravilloso poder. La Biblia misma dice, Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra viviente, no es una palabra muerta, no es un diario, no es historia antigua, es Dios viviendo a través de ella, de las páginas de la Biblia y a través de cada verso, a través de cada expresión allí. Y quiero leer un versículo en el Salmo 119, un solo verso allí, el salmo más largo de la Biblia y que está, hace poco tuvimos un estudio en el Zoom sobre este salmo, viendo precisamente algunas características del poder de Dios en su palabra, pero este versículo que es el verso 28, allí el salmista está admitiendo, está reconociendo cuán importante era para él la palabra de Dios. Dice: se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. Qué linda expresión del salmista, qué linda oración, qué lindo que él aquí se acerca a Dios y admite, por un lado, que su situación es difícil, se deshace su alma en ansiedad, no la está pasando bien, pero en esa situación y en esa circunstancia, la palabra de Dios es clave porque la palabra le sustenta. La Escritura, y me puse a buscar y a considerar algunas historias que vamos a compartir en el culto con aquellos que participan de manera presencial. Yo las voy a nombrar para que ustedes las puedan buscar en su casa y leer estas 3 historias que le quiero sugerir y recomendar. La primera historia es la historia del profeta, entre comillas, o más bien era una especie de adivino de nombre Balaam. Su historia está en el libro de Números, a partir del capítulo 22 de Números. Allí va a encontrar la historia de este personaje, a quien el rey de Moab contrata para que maldiga a Israel. Sin embargo, este hombre, que era un ambicioso y que coqueteaba ahí con este rey de Moab, con la posibilidad de hacer dinero, pero sin embargo también dentro de él se daba cuenta
que él no podía traspasar los límites que Dios le imponía y le establecía. Y tal es así que de la boca de Balaam, de este profeta, digamos así, en tela de juicio ahí que está cuestionado, nunca salieron maldiciones sobre Israel, sino solamente bendiciones. Porque él mismo dijo, yo voy a decir solo lo que Dios me autorice a hacer. Lo que Dios me diga que tengo que decir. Muy interesante historia. El poder de la palabra de Dios allí. Cuando hay alguien que lo soborna y lo alquila por dinero para que él maldiga al pueblo de Dios y para que le vaya mal, porque Moab, su rey a la cabeza, estaba preocupado viendo esa millonada de gente que eran los israelitas que habían salido del cautiverio, de la esclavitud en Egipto y que iban rumbo a la tierra prometida. Bueno, sin embargo, Dios no le permitió a Balaam pronunciar maldición alguna sobre el pueblo de Dios. La segunda historia, le invito a que usted la pueda buscar en su casa, la pueda leer, se halla en 2 de Crónicas capítulo 18, donde aquí el rey Acab, que junto con Josafat, Acab como el rey del norte, Josafat como el rey de Judá, se ponen de acuerdo para hacer una guerra, para llevar adelante un conflicto bélico. Y Josafat le pregunta a su colega, a su contraparte, el rey Acab, con quien había entrado en parentesco, dice ahí, bueno, pero si vamos a ir a la guerra tenemos que consultar a Dios antes de tomar una decisión. La palabra de Dios es clave, es fundamental para saber si lo vamos a encarar a este proyecto o no. Y consultan allí a muchos profetas, pero no convencido. Josafat le dice, pero no hay aquí un profeta de Jehová. Y entonces alguien sugiere el nombre de Micaías, a lo cual Acab inmediatamente dijo, no, yo le aborrezco, no me agrada esa persona, porque solamente me profetiza cosas malas y no me profetiza cosas buenas. Quisieron condicionar al siervo de Dios, a Micaías, para que su mensaje sea armonioso o para que se adapte y sea parecido al mensaje de los demás. Sin embargo, dijo, no. Yo voy a ser fiel a Dios y voy a decir solo lo que Dios me diga cuál es el mensaje que debo llevar. Otra historia, ejemplar respecto de la sujeción, en este caso de este profeta, aun cuando había algunos que resistían y que le aborrecían a él por causa del mensaje y de la palabra de Dios. Tercera y última historia que quiero sugerirle también para que la busque en su casa y la pueda leer, está en Jeremías capítulo 42. Allí es un poquito distinta la historia, pero también nuevamente está en escena la importancia, la trascendencia y el poder que tiene la palabra de Dios. Aquí son las personas que han quedado en Israel, las pocas personas, el remanente, dice allí, que quedó en la tierra cuando Israel había sido avasallada por Babilonia, esa tremenda potencia. Y entonces aquellos pocos, ese remanente que había quedado en el territorio israelita, acude a Jeremías, lo reconoce como un portavoz, como un referente de Dios allí. Y la propuesta de ellos es: consulta a Dios. Si nosotros tenemos que quedarnos acá o tenemos que ir a Egipto, a refugiarnos en Egipto, buscar alianza con Egipto frente a la situación de Babilonia. Y después de varios días, 10 días concretamente, en que Jeremías consultó a Dios, vino la respuesta. Y ellos se habían comprometido diciendo: sea lo que sea la respuesta de Dios, nosotros vamos a obedecer. La respuesta de Dios fue: no se vayan a Egipto, quédense tranquilos acá, el rey de Babilonia no les va a hacer daño, quédense acá y yo los voy a prosperar, les va a ir bien. ¿Qué hicieron ellos? No cumplieron su palabra, desobedecieron y se fueron a Egipto. Y la profecía decía: si ustedes van a Egipto, allí les alcanzará la espada, el hambre y las pestilencias. Y así fue, tristemente, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Sí?
que no cumplimos y no somos obedientes a la palabra de Dios. Y por eso nos perdemos las bendiciones, porque no nos afirmamos en la palabra de Dios. Allá el salmista decía: Señor, estoy ansioso, mi alma se deshace en ansiedad, pero tu palabra es la que me sustenta. Tu palabra es la que me sostiene y me ayuda a permanecer. Y quiero cerrar con 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, una palabra del apóstol Pablo, una palabra del Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la palabra proclamada por nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué lindo, dice el apóstol Pablo. Le damos gracias a Dios porque ustedes no están recibiendo palabra de hombre, la están recibiendo la palabra como de quien viene verdaderamente, como palabra de Dios, y una palabra que tiene poder, que es viva y eficaz y que actúa en nosotros los creyentes. Dios te bendiga, ¿sí? Sigue relacionándote correctamente con Dios, y para ello es vital la palabra de Dios, que tiene poder para sustentarnos en medio de todas las circunstancias. Amén.